algunos medios, ¿verdad? No, eso fue 10-5. La Corte está conformada por 15 magistrados propietarios. 10 de esos magistrados votaron a favor del pacto de impunidad o amnistía política y 5 votaron en contra. Esa es la realidad. Pues hablaremos de ese tema porque al final los magistrados liberales se plegaron al Partido Libre ayer en la Corte. O sea, de nuevo nació ahí, reapareció, diríamos, lo que llaman algunos el maridaje, el concubinato, el noviazgo entre el Partido Liberal y el Partido Libre. Sobre todo, no diríamos como partido, la base no creo que esté de acuerdo. Sobre todo es a nivel de sus dirigentes, principalmente de su presidente, el señor Gianni Rosenthal, aliado de Manuel Zelaya Rosales, del expresidente Mel Zelaya, y el expresidente Carlos Flores Facusé, aliado de Manuel Zelaya Rosales. Ellos son los que han logrado manipular estas instituciones, en este caso el Poder Judicial, para hacer esa alianza con Mel Zelaya y que ayer los magistrados liberales se aliaran al Partido Libre y aprobaran ratificar en este caso, este tema que tiene que ver con el pacto de impunidad. Bueno, de este tema hablamos también con nuestros invitados, hablamos con la diputada Merari Díaz del departamento de Francisco Morazán y con el abogado penalista Fernando González. Comenzamos con la diputada Merari Díaz. ¿Qué tal está, abogada? Buenos días. Muy buenos días, Armando. Un placer estar con Fernando y con usted el día de hoy. Un saludo al pueblo hondureño. Gracias por este espacio. Gracias por invitarnos y darle a conocer al pueblo hondureño sobre la situación de lo que está pasando y de lo que se está atravesando hoy con este tema del llamado pacto de impunidad, que no nos extraña pues la actuación de la Corte Suprema de Justicia, de 10 magistrados que vimos en el pasado cómo emitieron su fallo en cuanto al tema de la CES. No iba a ser diferente en cuanto al tema del pacto de impunidad. Hubiese sido sorprendente que nos hubiesen dado un fallo totalmente distinto al que se dio ayer, que fue político y no fue jurídico. Perfecto. Abogado González, usted que pasa metido en esos tribunales de justicia, como abogado penalista, ¿qué siente con esto que ha pasado ayer en la Corte Suprema de Justicia? Buenos días, don Armando, buenos días a la honorable diputada y amiga Merari Díaz. Pues ayer perdió Honduras. Comparto lo que dice Merari, en este caso pues se tomó más una decisión política que una decisión jurídica. Siempre hemos dicho que el origen de las cosas, si el árbol es envenenado, el fruto de ese árbol va a ser envenenado. Me quiero referir a lo que es la génesis y un poco de historia con respecto de cómo se da ese pacto de impunidad. Se da ese pacto de impunidad o esa amnistía, como pocos lo llaman y muchos lo llamamos pacto de impunidad, por una iniciativa que nace a través de lo que es esa junta directiva ilegal en aquel momento en el Congreso Nacional de la República. Esa junta directiva que fue a puñetazos, que fue a patadas, a empeñones y que nace algo meramente ilegal. Es ahí donde creo que diputados que no tenían que estar en esas curules, diputados que en este caso muchos de ellos eran suplentes, y no me deja mentir Merari, pues tomaron la decisión. Esa es la ilegalidad. Esa es la inconstitucionalidad. Eso es donde en realidad no se tomó el origen de esta situación que ahora nos tuvo envuelto, ¿verdad?, en este menester donde la Corte Suprema de Justicia, a través del Pleno de Magistrados, votó por mayoría 10-5. Y es que ese maridaje, como lo hace saber usted, licenciado, fue algo nefasto. Podemos decirle adiós a la CICIG, podemos decirle adiós a ese destello de luz que quedaba, porque acordémonos que esto fue cartas provisionales o cartas de entendimiento que una más otra, y que ya vamos para casi 1000 días, Merari, sin tener la CICIG. Dijo la Presidenta de la República, inclusive en el Tiburcio Carías Andino o en el Celato Cles, que en los primeros 100 días de gobierno aquí va a estar la CICIG. No se va a cumplir por la falta de voluntad política. Ayer se le puso la lápida. Créalo que doña ONU no se va a prestar a venir a investigar a un solo partido político. Ojo, no soy nacionalista, pero tampoco la ONU se va a prestar a hacer una plataforma política para perseguir a solo un partido político, porque ya se han recetado un pacto de impunidad del 2006 al 2009, ¿verdad? Y que en este sentido no son para cuestiones meramente políticas, sino para delitos contra lo que es la administración pública. En el devenir del programa vamos a dejar claro que en realidad esto nació mal, va a seguir mal, y ese maridaje entre liberales y Libertad y Refundación hace que pierda Honduras. Ayer no ganó el Partido Liberal, ayer no ganó Libertad y Refundación, ayer perdió Honduras porque la CICIG no va a venir, no va a haber esa seguridad certera, ¿verdad?, de que este ente internacional venga, porque doña ONU no se va a prestar para eso. Doña ONU tiene en este caso, ¿verdad?, agendas mucho más importantes, ¿verdad?, para prestarse para servir de una plataforma meramente política. Y quiero hacerle saber, Merari, ¿quién es en realidad entonces la designada por parte de la Presidencia de la República para que maneje la venida de la CICIG? La misma que en este momento es la Secretaria de los Despachos de Defensa y Seguridad, la misma que es en este caso, ¿verdad?, la Delfín, si se puede llamar el Delfín político, para alcanzar la Presidencia de la República por parte de Libertad y Refundación. Entonces se está englobando todo esto. Podemos perder el país. Estos ya van en serio. Esto se lo he dicho una y mil veces. Miren, señores, si no defendemos como hombres y como mujeres, las que son mujeres, ¿verdad?, y tienen esos ovarios, nosotros tenemos lo que ponen las gallinas, y no los defendemos bien, vamos a perder el país. Vamos a quedar llorando como niños lo que no pudimos defender como adultos, porque estos en realidad van en serio.
En aquel momento, en el 2009, no tenían la institucionalidad, no tenían las Fuerzas Armadas, no tenían la directiva del Congreso Nacional, no tenían el Poder Judicial, solo tenían el Ejecutivo, y aún así era salmónico. Salmónico significa salmón, que pelea contra la corriente. Y en este momento se están volviendo salomónicos porque toda la institucionalidad les está rodeando. Tienen un Ministerio Público que está para ellos, tienen una Procuraduría que está para ellos. En realidad, se están alineando todos los astros para que estas personas puedan inclusive darse un autogolpe de Estado. Bueno. La pregunta del millón es, y también en consonancia o de la mano con lo que han estado hablando nuestros invitados, es: ¿alguien creería ayer, en su sano juicio, que la Corte iba a fallar en contra de ese recurso? Yo creo que, perdón, Merari, yo creo que en este caso no se iba a arriesgar la Presidenta del Poder Judicial en someterse a un pleno si no tenía mínimo 8. Créalo que en este caso, ¿por qué se somete a pleno? Porque en la sala de lo constitucional quedaron 3-2. Evidentemente, el abogado Luis Fernando Padilla y la abogada Bustillo, Isabela Bustillo, votaron en contra, ¿verdad?, de esa inconstitucionalidad. Y como no llegaron al 5-0, no se fueron por unanimidad, pasa a pleno. Y eso lo hago, yo sé que Merari lo entiende, usted lo entiende, pero quizás el que nos está viendo por televisión no ha entendido por qué se va a pleno. Se va a pleno porque quedaron 5-2. Evidentemente, ese 5-2, Wagner Vallecillo y los dos de Libertad y Refundación en la sala de lo constitucional votaron a favor. Entonces, créalo que la línea, el Partido Liberal siempre la llevó, y ayer quedó evidenciado una vez más, ¿verdad?, ese maridazgo, como lo hacemos saber nosotros, entre estos dos partidos políticos. Que ojalá ese maridazgo, diputada, no se vaya más allá en el Congreso Nacional, porque si no, perdimos el país. El Partido Liberal iba en ascenso, pero desde ayer, en menos de 24 horas, que era lo que hay mucha gente que está decepcionada de lo que es el partido de la insignia rojo, blanco, rojo. Bueno, lástima por los liberales, porque en realidad no es el Partido Liberal, ahí son un par de personajes, 3, 4 personajes, y no es justo que un partido con toda la historia que tiene el Partido Liberal de más de 100 años sea manipulado de esa manera por el interés particular, por los intereses económicos, empresariales, individuales de 3, 4 personas. Un partido es un conglomerado integrado por las bases, sus activistas, sus dirigentes, unos estatutos, un ideario político y sobre todo un portaestandarte que es la toma del poder para poder transformar un país. Pero no es el interés de nadie en particular, pero desgraciadamente en este momento el Partido Liberal ha sido casi que secuestrado por un par de personas ahí, entre ellos el expresidente Carlos Flores Facusé, que hace y deshace en el Partido Liberal. Ahí se hace su voluntad y no se entiende cómo no se rebela el Partido Liberal, ¿va? Y lo mismo ahora ocurre con el señor Gianni Rosenthal, que ha demostrado una vez más que sigue siendo aliado de Manuel Zelaya Rosales. Recuerde algo con lo que usted acaba de señalar. Mire, Fernando hizo una explicación magnífica de los antecedentes en cuanto a este tema del pacto de impunidad. Y es que nosotros no podemos desconocer que usted acaba de mencionar algo muy cierto, es que quien fue secretario de la presidencia del 2006 hasta el 2009 fue Gianni, cuando el presidente Zelaya gobernó. Y ahí hay muchos intereses, por eso le digo que eso fue un fallo más político que jurídico. Porque si hubiese sido jurídico, Fernando hizo una relación señalando cuáles son los inconvenientes para poder declarar constitucional este pacto. Hubo una usurpación de una junta directiva en un poder del Estado, que prácticamente fue un golpe técnico a un poder del Estado. Veamos el hecho de que no se cumplió con la Constitución de la República en el artículo 213, que señala todo el procedimiento para la aprobación de una ley. También se violó, no se tenían los votos en aquel momento, hubo usurpación en los curules, como lo manifestó perfectamente Fernando, y en ese sentido, el alcance del fallo, si hubiese sido jurídico, hubiese visto todos los elementos, tanto de forma en el procedimiento de la ley como de fondo. ¿Y por qué yo le voy a señalar un poco el fondo acá? Porque este pacto de impunidad, en el artículo 4, en el numeral 10, es tan claro que establece que aquellos que fueron funcionarios del 2006 al 2009 en junio van a ser perdonados. Es más, le señala todos los delitos en los cuales se ampara este perdón que le dio el Congreso Nacional en aquel momento de una convulsión política, jurídica y política en el mismo Congreso Nacional por dos juntas directivas, una legal y otra ilegal, y ahí se estableció un catálogo de todos los delitos que iban a ser perdonados y le dio las instrucciones tanto a la Fiscalía de archivar los expedientes. ¿Qué le quiere decir eso? Que en el fondo también ya había un procedimiento establecido que no era legal. ¿Por qué? Porque esta amnistía, y la Constitución es clara al señalar que cuando se da una amnistía usted tiene que considerar aquellos delitos políticos y conexos. ¿Y qué significa esto? Que son aquellos delitos de traición a la patria, aquellos delitos donde se violenta la forma de gobierno, aquellos delitos que van en contra de la misma Constitución del Estado, aquellos delitos que van en el tema de terrorismo y muchos más que ya estaban catalogados y están catalogados en el Código Penal. En ese sentido, aquí lo que estamos viendo entonces es que la Corte Suprema se lavó las manos
al aprobar ayer, al emitir este fallo político, y dice la misma Corte Suprema, que lo vamos a ver en la sentencia, donde dice es responsabilidad de los jueces y de los magistrados querer dar la amnistía y que va a tener unos parámetros. Definitivamente ya los parámetros estaban establecidos, que había una legislación selectiva para aquel grupo, y ahí lo que dice Armando, muchos de los que fueron funcionarios en el tiempo de Manuel Zelaya Rosales, le dieron las instrucciones a sus magistrados para salir librados. Y que ya en el 2010, aunque ellos aleguen que la amnistía del 2010 es una autoamnistía para aquellos que dieron el golpe, eso no es cierto, porque la amnistía del 2010 fue tan amplia que se le dio tanto a los que cometieron el golpe como a aquellos que lo sufrieron supuestamente. Entonces, en ese sentido, la amnistía del 2010 ya tenía sus parámetros y señalaba claramente los delitos a los cuales iban a ser perdonados. Así que hoy lo que nosotros tenemos con este fallo de la Corte Suprema de Justicia prácticamente es una usurpación hasta las funciones que tiene el Congreso Nacional por 10 magistrados, y hay que decirlo. Mire, el artículo 4 de la Constitución es clara cuando señala cuáles son las atribuciones que tiene cada poder del Estado, y le dice a usted que deben ser independientes, que debe tener coordinación y que no deben de ser sometidos, y debe haber complementariedad. Prácticamente estos principios que señala este artículo 4, el día de ayer la Corte Suprema le valió chancleta, como decimos en el español hondureño, y emitió un fallo más bien prácticamente más político en base a lo que le corresponde al Congreso Nacional y no a lo jurídico, que debía delimitarse en cuanto al hecho de que no se cumplieron los procedimientos que señala la Constitución de la República y que tiene vicios de nulidad tanto en el fondo como en la forma la emisión de este decreto. Así que hoy lo que amanecimos, el pueblo hondureño no le extraña el hecho y la conducta de hoy de un partido liberal que en su momento, cuando elegimos la Corte Suprema de Justicia, lo señalamos, y hay que decírselo al pueblo hondureño y recordárselo. ¿Quién iba a ser el fiel de la balanza para salvaguardar la democracia, la justicia, la impartición de la misma y con objetividad? Iba a ser los magistrados del Partido Liberal. Importante, perdón, don Armando y Merari, aquí hay corresponsabilidad, hay un reparto de responsabilidad también para Libertad y Refundación como también para PCH. O sea, no, prohibido olvidar, como dicen los amigos de Libertad y Refundación, prohibido olvidar que PCH tenía ese maridaje, tenía esa miel sobre hojuelas cuando se hizo esta amnistía con el Partido Libertad y Refundación. A mí que no me venga a decir entonces el otrora presidente del PCH, Salvador Alejandro César Narrala Salum, que ahora está en el Partido Liberal, ni que me venga a decir doña Fátima Mena, que asumió la presidencia de este partido político, ni que me venga a decir tampoco el jefe de la bancada del PCH, que ellos no tenían nada que ver. Ahí es de las bancadas que más estudio hay. Vuelvo, reitero y repito. Ahí yo creo que solo Osman Chávez no es, en este caso, egresado universitario. De ahí, los 9 propietarios y los 9 suplentes son personas académicas, son personas que tienen 3 dedos de frente. No estoy diciendo que tampoco no tiene inteligencia Osman Chávez Huití, sino que es el único que podría decir que de 9, uno es el que no es egresado de la universidad, pero que no le vengan a excusar ahorita. Yo no he visto una carta de disculpa, una carta abierta por parte del partido PCH. Que se equivocaron, Merari, sí se equivocaron, y que el pueblo hondureño merece en este caso disculpas, también merece disculpas. Y es que hay algo bien importante. Como abogados podemos decir, y usted también, Merari, como legisladora, ¿sabe cuál era la cosa más fácil? Hacer una reforma para adición al decreto 02-2010, ampliarlo. Pero como la soberbia cabe en lo que es el presidente del Congreso Nacional, que no le escucha absolutamente a nadie, con una reforma al 02-2010, publicado en la Gaceta en aquel momento, 32.129, publicado en fecha 2 de febrero del 2010, créalo que políticamente les mete un gol a la oposición, pero no lo hicieron así. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron otra amnistía, la 04-2022, y es que se vuelve como cuando usted compra un caballo, le pone una montura y sobre esa montura tiene otra montura. ¿Sabe qué es lo bonito de esta situación, Merari? Que al decreto anterior le dejaron con vigencia todavía. No lo derogaron. Que si lo hubiesen derogado en ese momento, créalo que estuviéramos en una crisis política exagerada. Y es que en el decreto legislativo, el decreto legislativo en aquel momento, solo lo voy a leer, y que Merari lo trajo a colación, por eso lo llamo, es el decreto, y decreta, dice, conceder amnistía, dice, referente, dice, a los actos consumados y acciones típicas que se enmarcan en el artículo 302 con respecto a los delitos de traición a la patria, el 328 con respecto a los delitos de la forma de gobierno, también a los delitos referentes al terrorismo, referente a los delitos de sedición y las manifestaciones y reuniones violentas. O sea, si ellos hubiesen abarcado más el abanico y la paleta con respecto a los delitos, créalo que en este sentido le hubiese metido un gol político, y no en este sentido, ¿verdad?, que tenemos en este momento, don Armando y Merari, dos decretos de amnistía. Es como que usted le ponga, vuelvo, retiro y repito, una montura sobre otra montura. Yo creo que en este caso la torpeza, y que estoy diciendo que en este sentido el presidente del Congreso Nacional, en ese momento un presidente ilegal, no es un neófito.
Ya este es el tercer periodo que tiene el presidente Redondo. 2 como diputado normal, uno por el PAC, uno por PINU y ahora por PCH, que ahora es libre y que en este sentido no puede alegar en este sentido ignorancia. No es una persona neófita, no es una persona nueva, es una persona que tiene conocimiento, pero como no hay crimen perfecto, porque esto es un crimen lo que se ha hecho, ¿verdad? Salió mal, le salió la venada careta y perdón por la expresión folclórica, porque si hubiesen derogado el 02-2010, crea lo que estaríamos en unos aprietos mucho más grandes que nos encontramos en este momento. Cabe el espacio que yo tenga dudas o no, porque la ley en su concepto le permite, le ordena y le manda. Así es. Y en este sentido aquí le está ordenando qué es lo que tiene que hacer. Y que todos los casos enumerados y que yo le dije del 2006, todos los funcionarios de Manuel Zelaya Rosales, indistintamente del alcance que tenían, nos tenían que emitir sobreseimientos definitivos, tenían que archivar en el Ministerio Público todas las denuncias, todos los procesos que habían pendientes de investigación, y eso es lo que se hizo hoy, que no venga la Corte Suprema de Justicia a lavarse las manos y a señalar que los jueces y magistrados tienen la responsabilidad de analizar este decreto y ellos deberán sí o no. Es que el juez está claro acá. Entonces yo creo que hoy sí tenemos esa Corte Suprema de Justicia que ya es una Poncio Pilato para lavarse las manos, desligarse del proceso, se metieron a un tema político y no jurídico, y hoy lo que tenemos es un mal precedente para el sistema judicial de este país, por cuanto que hoy tenemos prácticamente una Corte Suprema, y lo repito e insisto, a disposición del familión que hoy gobierna en este país. Así que es sumamente delicado que hoy la justicia de este país no haya cambiado en nada después de venderle al pueblo hondureño que iba a ser diferente y resultaron peor. Es que el problema que existe aquí, en realidad, es una situación de definiciones y la mala aplicación con respecto a lo que es una amnistía. La amnistía viene de amnesia, viene de olvido. Me gusta ser bien concatenado en esto porque la gente, usted me entiende, licenciado, y usted también es diputada, pero hay gente que nos está viendo que necesita las definiciones. Amnistía viene de amnesia, viene de olvido. Y el indulto se origina a través de una gracia, de un perdón. ¿Quién da la amnistía? ¿Quién otorga la amnistía? El Congreso Nacional de la República. ¿Quién da el indulto? La Presidenta de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta amnistía o pacto de impunidad se le ha aplicado a gente, Merari, que ya está sentenciada. Entonces no cabe en este sentido la terminología de amnistía. La amnistía es para los procesos y el indulto es para aquellas personas que ya están con una sentencia firme y que están pagando una pena, y que en este sentido quien puede indultar sí y solamente sí es la Presidenta de la República. Entonces, ¿por qué no indultó? ¿Tiene la capacidad para indultar? Sí la tiene. ¿La Constitución se lo da? También se lo da. ¿Y por qué no lo hace? Porque quizás los asesores no pueden llegar a decirle algo a la Presidenta, porque tienen que pasar primero por el asesor principal, que todos sabemos quién manda en Honduras, y que en este sentido hacen oídos sordos porque tienen buenos abogados. Libertad de Refundación, no todos son incendiarios. Hay gente de clase, hay gente que de verdad le gusta, ¿verdad?, el partido político, y es una línea de afiliación de que ellos mismos tienen. Hay gente muy estudiada, muy leída, muy académica, ¿verdad?, dentro de lo que es Libertad de Refundación. Sin embargo, no son escuchados. No es escuchado, digamos, un Delson Ávila. ¿Por qué? Porque es muy inteligente para estar ahí y creen que en este caso es un contrapeso. Y así como Nelson Ávila, hay mucha gente también dentro de Libertad de Refundación que no es escuchada porque no es afín a la familia. No es afín. Vaya, no me quiero salir del tema, pero ¿quién es la coordinadora del M28 ahora? Ayer salió Pichu, ya que era. Queda en familia. Esto es una finca, esto es una hacienda, esto es una pulpería. ¿Por qué no se le da la oportunidad a otra persona? ¿Quién puso la reforma entonces para el querellante particular? Pichu. La Pichu. Entonces, ¿y por qué le dan la potestad? ¿Con quién fue entonces a Nueva York la Presidenta de la República? Con los mismos de siempre. Va con los hijos, va con el cuñado. Va. Entonces yo creo que todo esto se está fraguando, Merari, todo se está fraguando, don Armando, para caer a una dictadura de izquierda. Ya se fueron a Venezuela, ya se fueron a preparar cómo se hacen fraudes, ya se fueron, pusieron en manifiesto en realidad cuál es la intencionalidad. Están sometiendo a las Fuerzas Armadas a un callejón sin salida. Ojalá que la alta oficialidad no caiga en estas situaciones. Me gustó lo que hizo en aquel momento, ¿verdad?, Tomás Zambrano, ¿verdad?, donde puso en manifiesto y puso claro, ¿verdad?, a los generales que sí en este sentido se iba a apoyar, y que fue una votación masiva, no como cuando ellos eran opositores, que a las Fuerzas Armadas no las querían. Ni un voto, Merari, ni un voto, Armando, se obtenía a través de lo que era en este caso, ¿verdad?, la bancada de Libertad y Refundación. Ahora sí, acompañó el Partido Liberal, acompañó el Partido Nacional, acompañaron las bancadas pequeñas como también la DC, como también el PAC, ¿verdad?, para que en este caso los generales tuvieran ese voto de confianza. Pero ojo, el pueblo los está viendo, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas de Honduras, que alguna vez estuve ahí, más de 2 décadas, fui miembro castrense. Créalo que la gente está pendiente que las Fuerzas Armadas jueguen un bastión fundamental. Es una pata de la mesa todavía las Fuerzas Armadas. Y esperamos que en este sentido cumpla lo que la ley, lo que la Constitución le tiene pues señalado en el artículo 272. Bueno, esta explicación que hacía el abogado González, efectivamente, de la diferencia entre una amnistía política y un indulto es correcta. Mire, hay casos, y eso es lo que la gente cuestiona, hay casos ahí que quizás es viable,
Es legal, en otras palabras, que se les haya aplicado amnistía, independientemente también de la explicación que ha hecho la diputada Merari Díaz con ese decreto de 2010. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Mire, lo que la gente cuestiona es el abuso de poder de los diferentes gobiernos. Mire, por ejemplo, el caso del señor Marcelo Chimirri Castro, que es sobrino de la presidenta Xiomara Castro. Él estaba ya sentenciado, guardado a prisión por un delito de soborno que ocurrió, entendemos que como por el 2008 ahí, mucho antes de todo este tema de la cuarta urna y claro. todo eso, mucho antes. Además de eso ya estaba en prisión. ¿Qué es lo que le cabía en todo caso? Que su tía lo indultara. De eso estamos hablando. Lo indultara, es lo que cabe. El indulto. Si no lo hicieron, eso se llama abuso de poder. Y ese es el tema de fondo. Que están utilizando una figura, una normativa jurídica, en este caso la amnistía, que aprobó el Congreso actual. O sea, ¿sabe cómo es eso? Para que la gente lo entienda mejor, como que en el próximo gobierno, que gane el partido por la mitad, gane el partido X o Y, y ese partido por la mitad, el partido X o el partido Y, tenga gente sentenciada ahí, tenga gente cuestionada o acusada de actos de corrupción, y venga ese partido, aprovechando su mayoría en el Congreso, y apruebe una amnistía, la cual va a ser calificada por la oposición como un pacto de impunidad. O sea, que se autorrecete una amnistía. Y las amnistías, ayer lo explicábamos, en todos los países en muchos países se han dado amnistía, se dan después de procesos de crisis, sobre todo guerras que se han dado inclusive, como el caso por ejemplo en Colombia, que había una guerra de una presunta guerrilla, que a mi juicio estos no son guerrilleros, son narcotraficantes disfrazados con fatiga. Pero bueno, hubo una guerra ahí. El Salvador, por ejemplo, y se lo digo que yo estuve ahí cubriendo esa guerra, sobre todo cuando se dio el proceso, cuando se firmó la paz en Chapultepec, en México. Cuando se aprobó la paz, que le puso fin a la guerra en El Salvador, el 16 de enero de 1992, ese día se aprobó una amnistía. Y la amnistía, que decía amnistía amplia e incondicional, para beneficiar a los que cometieron delitos políticos y comunes conexos. El asunto de esto, Armando, y ustedes dos lo acaban de decir muy claro, es que esta amnistía no era por un tema simplemente político. Era para salvaguardar al séquito de Manuel Zelaya Rosales. Y ahí está muy claro. Mire cuánta gente, lo que usted acaba de mencionar, se benefició. No por un tema del golpe de Estado, de la cuarta urna, o de las resoluciones que se emitieron en aquel momento para habilitar la cuarta urna, que eso está dentro de los delitos conexos, porque conlleva que usted tiene que hacer un acto administrativo para emitir algo y que tenga que ver con el tema de la cuarta urna en aquel momento se pudiera desarrollar, que eso es parte de eso, pero no el hecho que desde el 2006 que usted entró hasta el 2009, junio, o sea, el pueblo hondureño no es bruto. El pueblo hondureño está muy claro que a quienes beneficiaron con la amnistía está Chimirri, está Flores Lanza con el carretillazo, acordémonos, con 40 millones que sacó del Banco Central. Chimirri, el tema de que hasta en Estados Unidos hubieron juicios por este tema de la parte del tráfico gris de Hondutel. Veamos el hecho de hermanos de diputados, de una de Cortés allá, que se me olvida el nombre ahorita y que también fue beneficiado, Russell, Casaña, óigame, si el Russell es el padre de este pacto de impunidad. Padilla Sunseri, Barahona, Salgado que estuvo en el FIS. Y si vemos una lista más de que ahorita hoy no tenemos, ¿cuánta gente, Saro Bonano, cuánta gente no estuvo en este tema para ser beneficiado con el pacto de impunidad? Entonces, hoy no vengamos y no le vengamos a engañar al pueblo hondureño que esto era un tema político. No, señores, era para perdonar actos de corrupción de los amigos de Manuel Zelaya Rosales a costillas de usted, pueblo hondureño, que votó por ese partido porque quería un cambio y simplemente lo engañaron. Entonces, hoy que no salgan queriendo decir, como dijo la presidenta ayer, que era histórico. Sí, es histórico el pacto de impunidad que usted está dejando, presidenta, este legado que le está dejando al pueblo hondureño. Se burló de la confianza que el pueblo hondureño le depositó y hoy sale contenta porque la Corte Suprema simplemente cumplió las instrucciones que en horas de la tarde ya le habían dado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para saber cómo iban a fallar y garantizar y asegurar que el fallo iba a salir en beneficio de los que hoy ya le dieron cartas de libertad como cartas de naipe en este tema del pacto de impunidad. Así que eso es lo que hoy tenemos, pueblo hondureño, eso es lo que hoy está viendo usted y no le extrañe algo que usted, Fernando, mencionaba con el PCH. Mire, es que la amnesia política existe. Y el día de ayer, en el pasado, PCH se le olvidó la legalidad, se le olvidó que era tema de transparencia cuando aprobaron este pacto de impunidad. Son tan responsables como lo es Libertad y Refundación. Y hoy se le suma otro grupo, que es el Partido Liberal, que son responsables de darle el sello y el tiro de gracia, a la Sisi, porque la Sisi no va a venir con estas condiciones sobre las cuales la Corte Suprema se ha manifestado. Yo creo que la gente es del Partido Liberal, la gente es un partido muy noble. La base, ¿no? La base del Partido Liberal. O sea, crea lo que fueron construyendo, quizás con estas dos figuras mediáticas como Calix, como Salvador Alejandro César, Narrala Salún,
con lo que se hizo ayer por parte de estos 4 magistrados que representan al Partido Liberal en la Corte Suprema de Justicia, créalo que bajó de una manera totalitaria. No sé qué va a decir Calix, no sé qué instrucciones le va a dar en este caso Yanni Rosenthal a Salvador Narrala, a Jorge Calix para bajar en este caso los ánimos, y que no vengan a decir que son cuestiones aisladas. No, son problemas de país. Gobernar con odio, Merari, es feo. Totalmente. Gobernar con odio, porque de palabras de la misma Presidenta de la República dice, ni perdón, ni olvido. Entonces, si no hay olvido, ¿para qué las amnistías? Las amnistías son para olvidar. Y yo creo que es algo que solo del diente al labio, como dicen en mi pueblo, lo hacen saber ellos. Sin embargo, créalo que Honduras está pasando por una crisis política exagerada. Honduras es una zacatera seca que está a un fósforo de ser incendiada por la misma clase política. Es más, ahorita, como ciudadano que soy, le digo a Merari, la obligo a Merari en este momento que no se quite, si puede llevar cobija y almohada a lo que es el curul y la butaca de ella, que se vaya y que lleve nica ahí, porque Merari y los demás de la oposición no se pueden quitar de lo que son las curules. ¿Por qué? Porque de una noche a un amanecer, créalo que ese Congreso Nacional amanece militarizado, ese Congreso Nacional lo pueden disolver, y al disolver lo que es el Congreso Nacional a la fuerza, como lo saben hacer ellos, créalo que vamos a perder el país. Mire, tenemos antes, perdón, Aguada, el tuit de la Presidenta Xiomara Castro, compañeros. Mire, es que yo no entiendo. Fíjese que la Presidenta Xiomara Castro, mire, el país tiene tantos problemas y siempre hacemos énfasis cuando mencionamos esto que no es que sea culpa del Partido Libre. Ese tuit de la Presidenta Xiomara Castro ya va a cumplir 3 años. Ya le va a quedar únicamente 1 año de gobierno. Y fíjese que ese tuit, un tuit es un mensaje que alguien manda y que debe ser corto porque tiene un límite de palabras. Fíjese que ahí menciona 3 veces la palabra golpe en un tuit. O sea, ¿cómo es posible que si están hablando de amnistía, como decía también el abogado González, amnistía es perdón, que ellos promueven tanto el perdón a través de amnistía, cada vez que hablen del odio prácticamente, cada vez que buscan ese golpe, están hablando del odio a quienes según ellos le dieron el golpe, aunque la otra parte considera que lo que hubo fue un autogolpe y que el propio Mel Zelaya se lo buscó con el objetivo de perpetuarse en el poder, porque lo que quería era hacer la jugada que hizo Hugo Chávez allá en Venezuela en 2001, que le dieron un golpe y después cuando él regresó, en ese momento logró consolidar todo el poder, comenzando por las Fuerzas Armadas, con el son del golpe, agarró a las Fuerzas Armadas como que eran una acción para él, obviamente pasó a controlar la Corte, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y ahí se instaló la dictadura de Hugo Chávez. Eso exactamente quería hacer Mel Zelaya en 2009. Historia le da la razón a Romeo Vázquez Velázquez. ¿Sabe que entonces que Romeo Vázquez Velázquez es el villano de una historia mal contada? Al final, o sea, 3 quinquenios faltaron para hacer saber de que en aquel momento Romeo Vázquez lo sacó el comunismo de Honduras y los expulsó. No fue de la mejor manera, pero tenía que ser así, para que 15 años después se le diera la razón a Romeo Vázquez Velázquez, para que 15 años después se le dijera, en realidad, Romeo Vázquez Velázquez y Roberto Micheletti Baín son villanos de una historia mal contada. Entonces. Correcto. Lo que queríamos decir de este tuit, que mencionó 3 veces ahí la palabra golpe, la Presidenta de la República, pero además de eso sigue hablando de narcotraficantes. Y dice gente, en el mismo Partido Libre, gente como Racel Tomé, para no ir muy lejos, ayer dijo Racel Tomé, que todo el mundo sabe que es del Partido Libre, que es vicepresidente del Congreso y que esto y lo otro, que es inclusive precandidato presidencial del Libre, dijo que Carlón no debe volver a aparecer en ninguna reunión de Libre, porque está cuestionado, dijo, y acusado del tema del narcotraficante. Lo dice un miembro de Libre. Y la Presidenta Xiomara Castro sigue hablando ahí, sí, y que fue amnistiado, por cierto. La Presidenta Xiomara Castro sigue hablando ahí, sigue hablando de narcotraficantes como que si nada pasara en el Partido Libre. Comparto lo que dice Merari. 2 actos. ¿Cuál es el primero? La denuncia del tratado. O sea, sentían pasos de animal grande, se denuncia el tratado. Ya no hay más extradición. Y el segundo acto, en este momento, ¿verdad?, viene siendo la amnistía, que en primer lugar fue la amnistía, pero como ayer la ratificaron, la constitucionalidad de la amnistía, entonces estos 2 actos, crea lo que vive en el subconsciente del pueblo hondureño. En el 2021, Merari, despertaron un gigante dormido, claro. Se llamaba Pueblo, que se abocó en contra de Juan Orlando Hernández, y se le dio el voto de castigo al Partido Nacional de Honduras. Ahora, en el 2025, se les va a hacer ese efecto boomerang, porque el pueblo le van a dar dinero. ¿Qué? No dio Tito, papi, a la orden en aquel momento. Dio cama, dio esto, el pueblo le agarraba. Así le va a pasar. Mire que con las cuestiones del presupuesto del Estado no se ha ejecutado ni el 50%. Están guardando el pisto para lo que es las elecciones primarias y elecciones generales. Usted agarre, que ese pisto es mío, es suyo, es de Merari, es de Armando, es de todo el mundo. Usted agarre, porque ese dinero le pertenece a todos y a cada uno de nosotros. Pero a la hora de pasar atrás de la cortina, usted déle ese voto de castigo. Y déle ese voto de castigo porque el pueblo hondureño, que con ese 1.700.000 votos que ellos ufanan, que son de ellos, que no es ni la mitad de ellos, ahí hay votos de Salvador Alejandro César Narrala, de PCH, ahí hay votos del Antijó, ahí hay votos cachurecos, ahí hay votos liberales, ahí hay votos del pueblo que no tienen partido político y que les prestó ese voto con el fin de
que viniera la Sisi con el fin de sacar a Juan Orlando Hernández del poder, con el fin de respirar un aire nuevo, pero pasamos de las brasas, pasamos a las llamas, y que en este sentido el pueblo hondureño va a poder determinar, como dice Merari, en este caso en las elecciones generales, para hacer ese relevo generacional necesario que tiene, verdad, que hacerse en el 2025. Correcto. Bueno, el asunto también que han destacado aquí nuestros invitados esta mañana, o que están destacando, es el hecho de que cuando habla y se insiste en esto del golpe, un golpe de Estado solamente lo pueden dar las Fuerzas Armadas en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta, aquí mismo en Honduras. A eso que llaman que fue un golpe de Estado en 2009. ¿Quién lo dio? Pues las Fuerzas Armadas. ¿Y quién le va a dar un golpe de Estado en este momento a la presidenta Xiomara Castro si la ministra de Defensa es la candidata de Libre? Si el jefe del Estado Mayor Conjunto, Rubén Hernández, es casi un activista de Libre, que anduvo conmigo allá en Venezuela, reunido con el narcotraficante Vladimir Padrino. ¿De quién le va a dar un golpe? ¿El comandante de la Naval? ¿De quién es? No hay manera. El comandante de la Naval, hermano de Russell Tomé. Y el cuñado. El cuñado, o sea, hay todos ahí. Serio, O sea, ¿quién les va a dar golpe? Es Nadie, no hay manera, no hay manera. O sea, Usted es el cartel lo que del ellos familión. están es justificando, o no sabemos si será que quieren justificar el hecho de que han incumplido una serie de promesas de campaña porque les quieren dar golpe, o que quieran fabricar, como dicen algunos sectores, un autogolpe. Hay otra llamada, sacamos al aire, por favor, adelante, buenos días. También, mire, esto que está pasando, ya lo hizo el Partido Nacional, cuando estuvo en el poder, ¿verdad? ¿De qué se trata? Se trata de que el Partido Libre dijo que todo esto se iba a acabar. Por eso dice que el que la espera habla como se la quiere. Entonces ahora está pasando exactamente lo mismo. Así como decían antes que Juan Orlando Hernández tenía un fiscal general a su medida, pues hoy pasa exactamente lo mismo. Así como decían antes que Juan Orlando Hernández tenía un presidente de la Corte, ustedes se recuerdan, de Rolando Argueta, pues ahora pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pero hay una situación bien importante. ¿O hay alguna diferencia, Guado? Fíjate que hay una situación bien importante. Yo no soy nacionalista, no soy cachureco, no soy jo, pero ni Juan Orlando Hernández se atrevió a denunciar lo que es el tratado de extradición. Eso es correcto, sí. Fíjese que son otros 5 pesos. Ningún nacionalista salió en un video. O sea, fue acusado el expresidente, sí es cierto. Y que está pagando esa pena ya, también es cierto. Pero un cachureco no salió. Y ojo, yo no soy cachureco, yo no soy azul, ¿verdad? Tengo amigos azules, hay personas muy nobles dentro de todos los partidos políticos, ¿verdad? Las bases del Partido Nacional son muy nobles, pero fíjese que no se atrevió a tanto Juan Orlando Hernández. Y la presidenta sí. Tiene ese interés manifiesto en dejar sin valor y efecto y denunció un tratado de extradición que la gente, por la falta de institucionalidad, sentía gozo, sentía placer en que se llevaran una persona de aquí de Honduras a ser juzgado allá en Estados Unidos por la falta de institucionalidad, porque muchos, de casi medio centenar de personas que han sido llevados a Estados Unidos, ni una esquela de tránsito tenían aquí, diputada. Y allá pues la gente ya mira, pero como sienten pasos de animal grande, quizás en ese mismo núcleo, que ellos mismos manejan, han tratado, ¿verdad? Han dejado al lado el tratado de extradición. Entonces, estos salieron corregidos y aumentados. El pueblo hondureño los va a castigar, y los va a castigar de una manera dura. Por lo menos 9 de cada 10, créanlo, que no están con ustedes. En aquel momento tenían 7 de cada 10 que estaban a favor de ustedes, en el 2021. Ahora en el 2025, todo cambió, como dije en la canción. Todo cambió y créanlo que el pueblo hondureño los va a castigar. Entonces, para poder castigar a Libertad y Refundación como opositores que somos, créanlo que nos tenemos que unir. Tenemos que unirnos liberales, tenemos que unirnos nacionalistas, tenemos que unirnos Alianza Patriótica. Todos los partidos políticos, PCH, tenemos que unirnos. Y que no se sienta ungido ni Cálix, ni Salvador Narrala, ni Papi a la Orden. Y si toca ceder, cedan. Porque si Libertad y Refundación se llega a entronar 4 años más en el poder, perdimos el país. Siquiera Venezuela tiene algo, solo tiene 400 años de reserva de petróleo, solo eso tiene. Nosotros no tenemos eso. Nosotros lo que nos puede ayudar es la posición geopolítica que tenemos, pero nada más. De ahí, créalo que el Orinoco nos puede dar 400 años de petróleo en Venezuela, pero aquí no tenemos eso. Por eso es que la desbandada de gente. Créalo que si Libertad y Refundación gana en el 2025, hoy lo digo en este foro, yo me voy del país. Yo me voy del país porque ya no va a ser necesario luchar, porque se van a comer el país, se lo van a comer los 18 departamentos y solo va a ser para ellos. Bueno. Mire, esta situación es mucho más compleja de lo que crea el pueblo hondureño, porque al final de cuentas no están con personas demócratas, no están con personas respetuosas de la ley, de la Constitución, respetuosas de esa voluntad soberana del pueblo hondureño. No, aquí está con personas que el poder los ha cegado tanto que hoy que son capaces de hacer cualquier cosa. Y si usted le agrega a esto la cuota de odio, la cuota de resentimiento, la persecución en contra de la oposición, entonces quiere decir de que esta gente va con un tema de igual que Nicaragua, igual que Venezuela, y aunque el pueblo hondureño diga que friegan esos nacionalistas con el tema de Nicaragua y Venezuela, señores, es que está pasando lo que pasó allá. En aquel momento en Venezuela y en Nicaragua decían, ahí déjenlos. Mire hoy cómo está Nicaragua y Venezuela. Venezuela le robó las elecciones, Maduro, a la oposición. En Nicaragua están cerrando las iglesias. Han perseguido y tienen más de 300 personas encarceladas por todos aquellos que se oponen. Eso es lo que hoy viene. Y un país
que no tiene la libertad de expresarse, la libertad de manifestarse, que hoy la Policía Nacional, cuando ella prometió de que no iba a reprimir a la ciudadanía, hoy los toletes son los que están allá en las calles cuando la gente se las toma para manifestarse en contra de este gobierno o de algo que no les parece. 1 millón de votos, el Partido Libre, mucho. Yo creo que unos 400.000, y todos esos votos eran votos, mira, independientes, votos liberales que estaban en contra de Gianni Rosenthal, algunos votos cachurecos que estaban en contra de Juan Orlando y le pasaban la factura al pobre papi a la orden. Totalmente. Votos, obviamente, de Salvador Narrala, que estaba en alianza con Libre, y eso sí fue. Y a ver, llegan al poder ¿para qué? Para hacer más de lo mismo. ¿Dónde están los cambios que iban a hacer? Y nos referimos a cambios de verdad, a cambios estructurales. Miren, ni siquiera eso así se van a poder cumplir. Con eso que pasó ayer, le terminaron de poner la lápida. Le dieron el tiro de gracia. Si quedaba ya un recodo allá, un hálito de esperanza que la gente viniera, con lo que pasó ayer lo mataron, ¿verdad? Pero yo quiero decirle al pueblo hondureño que usted debe de tener presente lo siguiente. Libertad y Refundación prefiere ser aliado de aquellos que no ayudan a la democracia. Y le voy a dar 2 o 3 puntos sumamente cortos. Aliado con Cuba, con un acuerdo de cielo abierto para abrir la migración irregular y que Honduras sea puente para que esta gente desde Cuba pueda emigrar a Estados Unidos, y hoy Honduras está prestando a ser cómplice de la migración irregular. 2, es cómplice del narcotráfico. La presidenta denunció la extradición para estar bien con los narcotraficantes. Por tanto, ¿quién quiere que continúe en el poder? ¿Y a quién le conviene? A los narcotraficantes. Entonces tenga en cuenta que votar por Libre es votar por los narcos. Por otro lado, tenga en cuenta que existe un pacto de impunidad, que el día de ayer lo legalizaron, para proteger a los corruptos de Manuel Zelaya Rosales y mantener el estado actual en que quieren tener hoy al pueblo hondureño, a usted pueblo hondureño. Entonces tenga en cuenta que las acciones que ha venido haciendo Libertad y Refundación no son para su beneficio, son para el beneficio de que continúe el familión en el poder. Así que usted tiene esa decisión para que en noviembre del 2025, con su voto, les pueda decir adiós al familión. Muchísimas gracias a nuestros invitados esta mañana. Y quizás lo más rescatable que podemos decir es que, mire, el peligro que se cierne, que han justamente hecho énfasis nuestros invitados, es que a la hora de los tiros, como se dice, en las próximas elecciones, el Partido Liberal haga lo que hizo ayer. Desgraciadamente, porque ya no es la primera vez que lo hace. El Partido Liberal siempre hace las del pato. Parece que ya le gustó hacer oposición a través de comunicados, pero a la hora de que Libre, vale decir, don Manuel Zelaya Rosales ocupa los votos, ya sea en el Congreso, en este caso todavía en la Corte Suprema de Justicia, sí, ahí están, ahí funciona, ahí de nuevo se renova la alianza entre, y más que el Partido Liberal, unos dirigentes, unos 3 o 4, o 2 diríamos, el señor Gianni Rosenthal y Carlos Flores. Y eso, mire, es jugarle sucio al pueblo. No se vale. No se vale que estén jugando con el futuro de la democracia del país, con el futuro del Estado de Derecho y vale decir con el futuro de Honduras. Porque si Libre, así como ha actuado en este trienio, le falta todavía un año, llega a ganar un nuevo proceso electoral, aquí lo que va a pasar es algo exactamente como lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, ¿verdad? Desgraciadamente. Y el Partido Liberal se está prestando a eso, como lo hizo ayer una vez más, y el pueblo debe saber eso. No sabemos por qué Narrala ni Jorge Cálix han denunciado esto hasta esta hora.